El tema que les voy a compartir le puse como título Amar la Biblia. Usted le puede poner como quiera. Yo le puse Amar la Biblia, o le puede poner Amar la Palabra de Dios. Qué importante es este tema, porque a veces traemos la Biblia, la traemos, la llevamos para allá, la dejamos olvidada, la dejamos en cualquier lado y la leemos muy poquito, y eso está grave. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora también pongo mi vida en tus manos, pidiéndote que tú me uses como un instrumento solamente para hacer llegar esta palabra al corazón de tus hijos y de tus hijas que están aquí. Y oro para que pongas en el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas, desde el más chico hasta el más grande, pongas ese amor por tu palabra, pongas ese amor que debemos de tener todos por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico, que esta iglesia y que cada uno de los que estamos aquí y que cada uno de los que escuchamos este mensaje y lo vemos por YouTube, que cada uno, Señor, tengamos en nuestro corazón ese amor hacia tu palabra, ese amor que nos lleve a leerla diario, ese amor que nos lleve a obedecerla cada día, ese amor que nos lleve a valorarla como lo que es tu poder, porque con tu palabra hiciste los cielos y la tierra, con tu palabra sanas a los enfermos, con tu palabra liberas a los endemoniados, con tu palabra restauras los matrimonios, con tu palabra sanas, Señor. Hoy oramos que tu iglesia, aquellos que reciben ese mensaje, amemos tu palabra como tú quieres que la amemos, y para nuestro bien y para que seamos bienaventurados. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema es amar la Biblia. En este tema tomaremos como base el Salmo 119. Este salmo se compone de 176 versos, los cuales se dividen en 22 estrofas o partes, de 8 versos cada estrofa. Y cada estrofa se identifica con una palabra de las 22 que componen el alfabeto hebreo. A este salmo se le conoce como un poema de amor a la ley de Dios, o como una alabanza a la palabra de Dios. Yo diría que es un poema de amor a toda la Biblia, por lo que contiene el Salmo. Y todas las estrofas hablan de lo importante que es la palabra de Dios para que el hombre o cualquiera sea feliz o salga de sus problemas. Y este salmo se le atribuye al rey David. Si usted se pone a leerlo, yo diría que sí fue el rey David que lo escribió, pero por ahí investigando hay quienes se lo atribuyen al sacerdote Esdras, y no me dan muchos argumentos del por qué se lo atribuyen a Esdras o por qué se lo atribuyen a David, pero leyéndolo me doy cuenta que pudo haber sido, lo más seguro que haya sido el rey David quien lo escribió, pero no están de acuerdo los estudiosos o teólogos, así es que no se sabe exactamente quién lo escribió. Lo que sí sabemos es que quien lo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, tal como lo fue toda la Biblia. En la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo para decirle precisamente que la Biblia o toda la Escritura la escribieron hombres, pero sí, esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leerlo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lo importante no es a quién usó Dios para escribir este salmo. Lo importante es el tema central, el cual nos fue dado para corregirnos e instruirnos, para que estemos preparados para toda buena obra. Es o son como una meditación repetitiva las 22 estrofas o 176 versos de este salmo,
que nos hablan acerca de la belleza de la palabra de Dios y de la forma en que nos ayuda a crecer en la fe y por la fe hacer lo que agrada a Dios o permanecer viviendo en santidad. Los primeros 3 versos nos enseñan o nos dicen lo que debemos de hacer para ser bienaventurados y obtener las bendiciones que Dios da a los que aman su palabra y la ponen en práctica. En alguna ocasión, esto no lo traigo aquí, pero me viene a la mente, en alguna ocasión y antes de ser cristiano, estuve pasando por un momento que no le deseo a nadie, un momento muy desesperado. Pasé por ese momento que me ha servido para entender a todos los varones a los cuales los abandona su esposa. Me ha servido para entender a todas las esposas que son abandonadas por su esposo. Y en esa ocasión yo estaba pasando por un momento así. Y yo nunca había tomado una Biblia. Nunca. Pero en mi desesperación por querer salvar esa situación, esa relación, volteé en la casa donde estaba yo en una casa en Toluca hospedado con una persona allá. Volteé hacia atrás y vi un librero. Yo no sabía ni siquiera que ahí tenía una Biblia, pero volteé al librero y agarré la Biblia y por querer restaurar esa relación le dije, aquí está la Biblia. No supe ni por qué, pero creo yo que el Espíritu Santo ya me estaba guiando hacia su palabra para salvarme y cambiar mi vida. Y por eso hoy amo más la Biblia que a cualquier otra cosa. Amo mucho la Biblia, hermanos, porque esto no es cualquier cosa, esto es lo más hermoso que me pudo suceder. Llegó a mi vida en el momento más desesperado y yo nunca me imaginé que esto me iba a traer tanta bendición como la que he recibido desde que conocí su palabra. ¿Sí? Entonces, por eso hoy Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, amen la Biblia. Yo cuando me entregué a Cristo para la gloria del Señor, lo primero que le dije a las personas que me compartieron la palabra, llévenme a una iglesia, a una librería cristiana, quiero comprar una Biblia, quiero tener mi Biblia propia. Y fui y compré una Biblia chiquita que decía tesoro de tesoros, y la abracé y la puse en mi pecho. Dije, este es un tesoro de tesoros, es verdad, y jamás la solté. Por ahí mi esposa me la confiscó y la tiene guardada como un recuerdo. Pero debemos de amar la palabra por lo que es la palabra. Con la palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Con la palabra Dios libera, sana, restaura. Es más, cuando usted está comiendo y escuchando Biblia, usted está sanando hasta físicamente, y muchos no se han dado cuenta. Por eso dice el Salmo 107, verso 20, que Dios envía su palabra y los sana y los libra de su ruina. Así es que si tú estabas enfermo, si estabas con problemas, si estabas en situaciones de ruina, en situaciones precarias, Dios envía su palabra para darte el poder, la fuerza, la capacidad que necesitas para resolver tus problemas. Amen la palabra. Amén. Muchos de nosotros, o muchos de los que están aquí, también llegó la palabra a sus vidas cuando más lo necesitaban. Es más, hasta la rechazaban, pero llegó el momento que decidieron oírla y escucharla y empezaron a darse cuenta de lo importante que es la Biblia y de lo importante que es amarla hasta el día de hoy. Dicen los versos del 1 al 3 del Salmo 119: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En otras palabras, Dios por medio de este salmo, en el verso 1 nos dice lo que debemos de hacer o cómo vivir para que nos vaya bien. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y esto implica buscar a Dios y buscar su palabra de todo corazón, como lo dice el verso 2. ¿Eso qué significa? Que lo debemos de buscar a Él por medio de la oración, en todas partes y siempre.
Como está escrito en la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 5, verso 17, orad sin cesar. La Biblia nos habla acerca de que debemos de buscar a Dios. ¿Cada cuándo? Siempre. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos sin ira ni contienda. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación, para que recibamos de Dios la ayuda que necesitamos para cualquier necesidad, para que recibamos de Dios la ayuda que necesitamos para no caer en pecado. Por eso es muy importante que tengamos que buscar a Dios, como lo dice ahí el verso 2, siempre por medio de la oración. Y también tenemos que buscar su palabra diario. La debemos de buscar y la debemos de tener en todas partes. Ahora ya tenemos la tecnología, la debemos de tener en el celular. La Biblia la tenemos que tener en la oficina, la debemos de traer en el bolso de mano, en el portafolio, en la guantera del carro, en la guantera del tráiler o de la moto. La debemos de tener en el mostrador de la miscelánea o farmacia o puesto del tianguis. La debemos de tener en la sala, para que en cuanto se tenga un tiempo oremos a Dios y también busquemos la Biblia para que la leamos. Dice el verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Quiénes no hacen iniquidad? Los que andan en sus caminos son aquellos los que oran diario y la leen diario, porque tienen el poder para vencer las tentaciones, porque tienen el poder para someter su carne al Espíritu. Por eso es importante leer diario la Biblia, y por eso es importante buscar a Dios por medio de la oración, para tener ese poder que necesitamos máximo hoy en día, que la maldad se está multiplicando. Tenemos que orar y leer diario la Biblia para que tengas el poder. No es cualquier cosa la Biblia. Es tener el poder de Dios en tus manos, y lo usas, y si lo lees y la usas, tú vas a ver la victoria en todo lo que hagas. Sobre todo vas a ver la victoria sobre el pecado, sobre la maldad. Ahí el verso 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Repito, los que oran diario y leen la palabra de Dios, la Biblia diario. En otras palabras, pues no caen en pecado los que oran y los que aman la Biblia o la palabra de Dios y la leen. El Salmo 119, y base de este tema, es considerado, repito, como un poema o alabanza a la palabra de Dios. Nos habla acerca de la belleza de la Biblia y de la forma en que nos ayuda a crecer en la fe, y por la fe hacer lo que agrada a Dios o permanecer en santidad, sin la cual no hay bendición y sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia nos habla de santidad. Cuando la Biblia te habla acerca de cómo debes de tratar a tu esposa, te está hablando de santidad. Cuando la Biblia te habla acerca de cómo debes de tratar a tu esposo, te está hablando de santidad. Cuando la Biblia te habla de cómo debes de ser en tu trabajo, te está hablando de santidad. Cuando la Biblia te habla acerca de cómo debes de ser en el deportivo y en la playa, te está hablando de santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Y por eso es importante tener la Biblia y que la lea tu hijo, tu hija, tu esposo y tu esposa, para que haya santidad. Si no, no la hay. Por eso es muy importante buscar a Dios en oración y amar la palabra de Dios, y buscarla para estar fuertes espiritualmente y no caer en pecado. Por eso es importante, repito, amar la palabra de Dios y buscarla. Así como lo dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Miren cómo debemos de buscarla, dice el apóstol Pedro por medio de esta carta. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como un bebé desea la leche física, así nosotros debemos de desear la palabra del Señor. Así nosotros debemos desear alimentarnos con la palabra de Dios y amarla.
Repito, el salmo base de este tema, considerado como un poema o alabanza a la palabra de Dios, nos habla acerca de la belleza de la Biblia y de la forma en que nos ayuda a crecer en la fe y hacer lo que agrada a Dios o permanecer en santidad, sin la cual no hay bendición o nadie verá al Señor. No hay santidad, no hay bendición. Todos debemos de amar la palabra del Señor, porque por la pureza y limpieza de ella. Es muy importante que usted ame la palabra y a la vez transmite ese amor a las generaciones futuras, transmite ese amor a su hijo, a su hija. Es muy importante porque la Biblia representa la verdad o es la verdad y nos dice la verdad. En ella no está permitido lo malo, lo sucio, lo injusto, lo falso, lo corrupto, lo desleal, lo perverso, lo ingrato. En ella no se permite todo lo que Dios dice que es pecado. Es por ello que dice Esdras o el rey David, que fue quien escribió el Salmo, alguno de ellos fue el que escribió el Salmo 119, y ahí dice en el versículo 140 de este Salmo, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Con justa razón el salmista dice, en otras palabras, por ello es que amo tu palabra, porque en ella nos miramos como en un espejo de agua cristalina, más pura que cualquier agua. En ella nos miramos tal cual somos cada quien. Y lo más hermoso y poderoso es que cuando la leemos o la escuchamos nos convence de que estamos mal y nos ayuda para que procedamos al arrepentimiento, y de esa forma nos limpia de toda contaminación de lo malo que se nos pega en el mundo, máximo hoy que la maldad está al 100. La Biblia, cuando tú la lees, la escuchas, te convence de que estás mal. ¿Cuántos creíamos estar bien? Y sin embargo llegamos a un templo, empezamos a escuchar los temas y cada domingo terminaba el predicador su tema y decía: ¿cuántos creen estar mal de acuerdo al tema que les di? Pase aquí al frente. Y yo siempre pasaba, porque cada tema me hablaba en un área en la que yo estaba fallando. Por eso es muy importante leerla, porque es como si te estuvieras viendo en un espejo. Ahí nada de como el cuento de Cenicienta y las criadas, ¿no? Que decían, no sé si es ella o no, ni lo traigo en el tema, que decían: espejito, espejito, dime quién es la más bonita de aquí. No. Y pues creo que el espejito le decía a la bruja: no, tú no eres, es Cenicienta. Bueno, a lo mejor nos vemos en la Biblia y decimos: espejito, espejito, dime quién es el más espiritual aquí. Y luego nos va a decir: tú no eres, porque tú andas buscando a ver quién es el más espiritual. Ya con eso estás frito. Ya estás demostrando que andas queriendo ser superior a los demás. Y de eso no se trata el cristianismo. Es muy importante leerla y vernos en ella constantemente, porque de esa manera nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos hace consagrarnos más para Dios. Entre menos la lees y entre menos horas, más te alejas de la presencia de Dios, y más trabajo te va a costar volver a la lectura de la Biblia, y más trabajo te va a costar volver a la oración. Entre menos la lees, entre menos horas, te vas alejando más y más y más de Dios, hasta terminar en ser un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Los que niegan la fe, los que después de haber conocido el Evangelio y haber creído en Jesucristo y haberlo aceptado como Señor y Salvador personal, los que después de haberse casado y haber hecho un pacto delante de Dios, renuncian a cumplir con ese pacto. Eso es apostasía. Están negando la fe.
Por eso es muy importante leerla y leerla y leerla para que no terminemos en ser apóstatas y en el futuro en el infierno. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo, sino el que haga la voluntad de Dios que está en su palabra. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Ahí nuestro Señor Jesucristo un día dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Usted viene aquí y trae un chorro de cosas por ahí que no están buenas y no están bien. Recibe la palabra y esa palabra está limpiando su mente y su corazón de malos sentimientos, de malos pensamientos. Está limpiando su mente de argumentos que van en contra de la voluntad de Dios. Está liberándolo de argumentos que van en contra de la voluntad del Señor. Por eso es muy importante estarla leyendo, leyendo y leyendo todos los días, porque a través de eso nos limpia, nos corrige, nos instruye. Jesús dijo: ya vosotros, o le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Es muy importante amar la palabra de Dios y leerla y ponerla en práctica, todos en familia, porque de esa forma todos los miembros de la familia se mantendrán limpios de su mente y de su corazón y de cualquier vicio, perversión o cualquier pecado. Dice el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El mismo salmista hace la pregunta y el mismo salmista se contesta, porque el salmista conocía la palabra de Dios. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista hizo una pregunta que nos debería de preocupar a todos: ¿con qué podemos permanecer puros en un ambiente o en un país o en el mundo donde la maldad cada día va en aumento? ¿Con qué limpiará su corazón y su mente tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu abuelo, tu abuela? ¿Con qué? No podríamos hacerlo por nuestra propia cuenta o nuestros propios medios. Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso es que todos debemos de orar y todos debemos de llenarnos del poder de Dios, que es su palabra, y amarla para que la pongamos en práctica, porque el que ama la palabra de Dios la va a poner en práctica. Empezaba yo en el camino del Señor, volviendo a eso que platiqué hace rato, y me llevaba mi Biblia al trabajo. En aquel entonces pues yo tenía que irme en combi hasta Naucalpan, y entonces me llevaba mi Biblia y me iba leyendo la Biblia y regresaba leyendo la Biblia, ¿sí? Y cada que leía la Biblia, Dios me iba mostrando algo en lo que yo tenía que corregirme, algo en lo que yo estaba mal. Y entonces yo llegaba a la casa, iba yo, a lo mejor no veían los cambios mi esposa y mis hijos así, tan radicales así de pronto al 100, pero iba yo corrigiendo detalles, iba yo corrigiendo cosas, al grado que algún día me tuve que confrontar con la familia y decirles en qué estoy mal, y ellos me dijeron que estaba mal, y digo, wow, entonces me corrijo. Porque a veces nosotros no alcanzamos a mirar o reconocer en que estamos mal hasta que alguien nos lo dice, y cuando venimos al templo Dios nos lo dice. Pero a veces ni aún cuando lo escuchemos a través de la palabra de Dios nos convence de que estamos mal, pero Dios usa a alguien en casa y te dice: tú estás mal. Y si te lo dice tu esposa, ni lo dudes, estás mal. Si te lo dice tu esposo, ni lo dudes, estás mal. Si te lo dicen tus hijos, ni lo dudes, estás mal. Si te lo dicen tus papás a los hijos, ni lo duden, hijos, están mal. Entonces, ¿qué hacer? Corregirnos. Corregirnos, eso es todo. Las palabras de Dios son puras y poderosas, que santifican a los que la aman, y los que la aman la oyen, la leen y la aplican en su vida diaria. Es por ello, creo yo, que nuestro Señor Jesucristo oró al Padre
para pedirle antes de su muerte y resurrección que les enviara a sus discípulos su palabra para santificarlos, para que no se contaminaran con la forma de vida de la gente del mundo, sino para que cada día vivieran de acuerdo a su palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, eso es lo que Jesucristo le pidió al Padre para sus discípulos, y yo creo que eso es lo que Jesucristo pide a Dios para con ustedes y para conmigo. Dice ahí: santifícalos en tu verdad. Eso pidió Jesús que enviara el Padre a sus discípulos, y yo creo que lo sigue haciendo hoy en día. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Y oramos por ello. Esa debe ser una de las oraciones que haga papá y mamá todos los días. Señor, oro a ti para que mis hijos amen tu palabra y se entreguen totalmente a ti y vivan de acuerdo a tu palabra y te quieran servir con todo su corazón. De esa debe ser nuestra oración como padres, así como Jesús oró al Padre para decirle: Señor, envía tu palabra a mis discípulos y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: tu mensaje es la verdad, haz que al escucharla ellos se entreguen totalmente a ti. Esa debe ser nuestra oración, y eso es lo que vamos a terminar hoy orando. Va usted a orar por su esposo, va a orar por su esposa, va a orar por sus hijos y va a orar por toda la iglesia para pedir: Señor, envía tu palabra a todos aquellos que han dejado de estar escuchándola, envía tu palabra y santifícalos en tu verdad para que se entreguen totalmente a ti. Tenía y tiene tanto poder la palabra de Dios que el rey David o Esdras declaran en el Salmo 119, verso 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo de la Biblia que debe de saberse todo aquel que ama la palabra de Dios y lo declare. Hace muchos años ese versículo leí, el Salmo 119, lo leo cada año o cada que sea necesario, pero la Biblia la leemos aquí en este lugar cada año. Terminamos de leerla a finales de año y empezamos nuevamente. Año tras año estamos leyendo la Biblia. ¿Cuál es el propósito de ello? Que amemos la Biblia, para que nos entreguemos totalmente a Él, para que nos entreguemos a Él y sirvamos y no faltemos a las reuniones y prediquemos el Evangelio y seamos un testimonio vivo a donde quiera que vayamos, y la gente que nos vea glorifica a Dios y se le antoje ser cristiano o cristiana. Al decir el salmista: todo el día y esa mi meditación, ahí dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Al decir el salmista: todo el día es ella mi meditación, confirma lo dicho: oh, cuánto amo yo tu ley. Prácticamente, si decimos amar la Biblia, los hechos confirman los sentimientos. Ella debe de ser el libro que debemos de leer diario y toda la vida. Eso implica también aborrecer la mentira o cualquier cosa que no le agrade a Dios. Si tú amas la Biblia, el mismo Espíritu Santo y el poder que hay en ella te va a llevar a aborrecer lo malo, a rechazar lo malo. Dice el Salmo 163 dice el verso 163 del Salmo 119: la mentira aborrezco y abomino, y tu ley amo. Cuando uno lee y lee y lee, aprende a aborrecer y a rechazar la mentira o cualquier cosa que no le agrade a Dios.
Así que el amar la palabra de Dios implica leerla diario y ponerla en práctica. Y en cuanto Dios nos muestre que estamos mal en algo por medio de su palabra, tenemos que proceder al arrepentimiento, dejando de hacer lo malo y hacer lo que Dios manda. ¿Quiénes no la aman? No le estoy preguntando a usted, en esa pregunta yo me la estoy haciendo aquí. ¿Quiénes no la aman? Y yo se las voy a contestar con la palabra del Señor. Todos aquellos que no quieren dejar sus pecados o sus malos hábitos o vicios, no aman la Biblia, aunque tenga Biblia. Porque hay quien puede tener Biblia, pero no la lee y no la aplica. ¿Qué quiere decir? No la ama. Todos aquellos que no quieren dejar sus pecados o sus malos hábitos o vicios, dice el Salmo 50, verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Estos son los que no aman la palabra. Aborrecen, no se corrigen y la palabra de Dios la olvidan, la echan para atrás. Estamos hablando de hombres y mujeres que conociendo la palabra de Dios no la obedecen. Esos y esas son las que no aman la palabra del Señor. A lo mejor algunos la aman y quieren corregir su vida y no han podido, pues tampoco les estoy dando una palabra de condenación. También Dios es un Dios de oportunidades y a través de la Biblia el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si es que hoy es tu chance de que hoy hagas un compromiso con el Señor de renunciar al pecado en el que no has podido dejar. Hoy es el chance que Dios te da para que renuncies a cualquier mal hábito del cigarro, de la marihuana, del alcohol, de la pornografía, de cualquier tipo de pecado. Estamos hablando ahorita de hombres y mujeres que conociendo la palabra de Dios no la obedecen. Esos y esas son las que no aman la palabra del Señor. E hice comentarios relacionados con aquellos que a lo mejor están en pecado hoy en día y no han podido corregir su vida. Déjenme decirles que también Dios les ama, pero Dios quiere que se corrijan. Dios no quiere que usted esté viviendo en esa condición de pecado, porque es que esa condición de pecado le va a traer maldición. Esa condición de pecado en la que vive cualquiera le va a traer maldición y le está abriendo puertas para que Satanás se meta y genere enfermedades, genere pleitos, contiendas, traiga maldición a su vida, hasta posesión demoníaca, porque el pecado le da oportunidad al diablo para meterse en cualquiera. ¿Quiénes no aman la Biblia? Los que se avergüenzan de la palabra de Dios y no la quieren escuchar. Dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, verso 10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa y no la aman. ¿Cuánto batalla alguien para venir a escuchar la palabra? Cuando debemos de estar anhelando que se abra el templo para llegar y alabar a Dios y orar y recibir esa palabra que me ha de fortalecer, que me ha de consolar, que me ha de levantar el ánimo, que ha de servir para sacarme de la depresión, que ha de servir para quitarme la migraña, que ha de servir para quitarme el dolor, que ha de servir para quitarme los malos sentimientos y los malos pensamientos. Tenemos nosotros que estar al pendiente de qué días son las reuniones y aprovechar ese momento que han preparado un mensaje y que los de la alabanza se han preparado para alabar y adorar al Señor y guiar a la iglesia hacia la presencia de Dios, y que el pastor o el predicador se ha preparado para darles una palabra que ha de servir para bendecirles. He aquí, para algunos les es cosa vergonzosa, no la aman, por eso no les interesa escuchar o dejar de escuchar. No la aman, no les interesa leerla. Es importantísimo leerla todos
todos, desde el más chico hasta el más grande. Tenemos que ser así y no bajar los brazos. Tu hija no está leyendo la Biblia, revisa si la está leyendo. Los chiquitos tienen que tener una Biblia. Si ya saben leer, aquí está su Biblia, mi hijo, a leerla. Y diario tiene que leer un párrafo, un capítulo. Y no baje los brazos, porque de esa manera su hijo va a aprender a amar la Biblia. A lo mejor hoy no le gusta leerla, pero en cuanto el chico y la chica vean los beneficios que se obtienen a través de ella, la va a amar. Pero es necesario que usted, papá y yo, tengamos que estar al pendiente. Léala, léala, léala. Díganme, ¿cuántos de aquí que se saben todos los libros de la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿En qué se divide la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? Ese tema lo da nuestra hermana Olivia en el curso básico A. Creo que es uno de los primeros temas que les da, porque es el primer tema que se le da a los nuevos. Para que amen la Biblia. Para que amen la Biblia. Y amar la Biblia implica leerla. Amar la Biblia implica no voy a faltar ni el domingo a escuchar la palabra, ni un solo domingo. Y yo se lo digo para la gloria de Dios. Ni un solo domingo dejé de asistir al templo con los chiquillos y caminando. Entonces uno tiene que mostrarle el amor a los hijos hacia la palabra, siendo nosotros ejemplo de no faltar y de estar leyéndola. Quienes no la aman, los mentirosos, los rebeldes, los que no la quieren oír, y estamos hablando de hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 30, versos 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. No es difícil o complicado darnos cuenta a la luz de la palabra de Dios si alguien ama o no ama la palabra del Señor. ¿Será difícil? Usted en casa se puede dar cuenta si su familia ama la palabra. Y si usted mira que alguien no la ama, tiene que trabajar con él. Oye, ¿por qué no lees la Biblia? Y usted le tiene que explicar, oye, la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la voz del Espíritu Santo, es el poder de Dios. La Biblia sirve para limpiar tu mente, tu corazón. La Biblia sirve para liberarte del poder del diablo. La Biblia sirve para darte sabiduría y decirte cómo debes de comportarte y cómo debes de resolver cualquier problema que tengas que enfrentar. La Biblia es indispensable e insustituible en la vida del hombre y de la mujer. Por eso Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y cuándo lo dijo? Lo dijo cuando el diablo lo tentó en el desierto. Después de ayunar 40 días, Jesucristo tuvo hambre y el diablo se acercó ahí para tentarlo y decirle, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted y yo tendremos que decirle a este cuerpecito, no solo de tacos y tostadas y tortas vas a vivir, tienes que comer espiritualmente, llénate de mi palabra. Tenemos que decirle a este cuerpo, la palabra, diario. Eso es amar la palabra. En cierta ocasión voy a usar esta ilustración como una muestra de lo que Dios puede hacer si usted ama la palabra del Señor. De lo que Dios puede hacer por usted y por su familia si usted ama la palabra del Señor. En cierta ocasión un caballero encontró a un muchacho abandonado que dormía en el portal de una casa en Londres. Le llamó la atención ver que el muchacho descansaba su cabeza sobre un libro. Despertándole el transeúnte
al muchacho, le hizo algunas preguntas, enterándose de que era huérfano y que recientemente llegó a Londres en busca de trabajo. También supo que el libro que usaba de almohada era el más precioso legado de su madre y que el muchacho lo leía todos los días. Queriéndolo poner a prueba, este caballero le ofreció dinero por el libro, una buena cantidad, oferta que el muchacho rechazó a pesar de su gran necesidad. Este caballero aumentó la cantidad de dinero varias veces, diciéndole al muchacho: te doy el doble, te doy el triple, te doy más. Y este caballero recibió la misma respuesta: no la vendo, esta me la dejó de herencia mi madre. Conmovido el caballero por aquel amor a la palabra de Dios, adoptó al muchacho y le pagó su educación, le pagó toda su carrera. Le dijo: por amar tanto este libro, yo te voy a pagar tu carrera. Lo adoptó, lo llevó a su casa, le puso casa, le pagó sus estudios, le dio todo. ¿Qué crees que Dios te quiere dar a ti si adoptas su palabra, si tomas su palabra y amas su palabra? Pero amarla. No solamente le digo léala ya, no, ame la palabra, ámela, anhélela, deséela como el niño recién nacido desea la leche materna, deséela, pero es diario. Vuelva a ese amor y a esa pasión que tenía por leer la Biblia, por memorizar una cita bíblica. Vuelva a ello. No permita que el desánimo y los problemas y situaciones que ha vivido le lleven a pensar que la Biblia no sirve. Hay quienes dicen que la Biblia falló y que la iglesia falló en la educación o en la ayuda, en la educación y en la ayuda para frenar el pecado en México o en el mundo. Pues les digo que la Biblia no falló. Los que fallamos somos nosotros, pero la Biblia no falla. Cualquier persona que ama la Biblia la va a estar leyendo, la va a estar oyendo cuantas veces sea necesaria, y le va a ser de gran bendición, como le pasó a este muchacho, que mostró su amor hacia la Biblia de una manera impresionante. Este caballero que lo encontró dormido a este muchacho ahí en una calle de Londres le dijo: te doy tanto dinero. Él dijo: no la vendo, me la heredó mi madre. Le dijo: te doy el doble. No la vendo, me la heredó mi madre. Te doy el triple. No la vendo, me la heredó mi madre. Te doy 4 más. No la vendo. Ese amor hacia la palabra llevó a este caballero a decirle: vente a mi casa, yo voy a pagar tus estudios. Ahí está. Cuando tú amas la palabra de Dios, casi estoy escuchando la voz del Señor que me dice: tú amas mi palabra, mi hijo, yo te voy a mostrar mi grandeza y mi poder, y te voy a bendecir. Porque Dios no es mentiroso. Él dice en su palabra: bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras escritas en este libro. Es que no se trata de venir cada 8 días y sentarte y ya. Se trata de que ames este libro. Antes todo el mundo, yo veía gente que la traía acá abajo del brazo y se la llevaba por un lado y para el otro. Hoy no la veo por ningún lado. Es más, en reunión de varones pregunto: ¿cuántos traen Biblia? Es raro el que la trae. Qué pena me da a mí decirle: ayúdeme con su Biblia. Tiene que sacar el celular, y de aquí hay que sacar el celular y todo eso. No es malo que la traigan en el celular, pero la podemos traer en papel. Usted se la puede llevar a su oficina, se la puede llevar la puede tener en su casa, la puede llevar en el tianguis, la puede traer en la guantera del carro, en cualquier lado. Y eso me recuerda ¿a quién? A un hombre que Dios ha estado bendiciendo, a un hermano que se llama Iván Salinas. Le hablo entre semanas: ¿dónde andas? Ando acá por Sinaloa, o ando por acá, hermano pastor. Ay, gracias que me habló, y estoy por descansar, voy a ponerme a orar y voy a leer mi Biblia, pastor. Y siempre trae su Biblia ahí en el tablero,
¿Y saben por qué? Porque la Biblia le cambió la vida. La Biblia, a través de la Biblia, Dios le mostró lo que él tenía que hacer y le restauró su familia, le dio casa, trae carro, tiene un trabajo, ganando dinero, cuando su futuro era terminar en las drogas y terminar muerto. Y ustedes lo conocen. Yo espero que un día él pueda venir y darnos su testimonio para la gloria de Dios. Ama la palabra. No es difícil darnos cuenta cuando alguien ama la palabra o no la ama. No se trata de que vengamos aquí nada más porque profesamos la religión de ser cristianos. No, se trata de venir aquí porque amamos la palabra. Amén. En conclusión, repito, el Salmo 119, base de este tema, considerado como un poema o alabanza a la palabra de Dios, nos habla acerca de la belleza de la Biblia y de la forma en que nos ayuda a crecer en la fe y hacer lo que agrada a Dios o permanecer en santidad, sin la cual no hay bendición o nadie verá a Dios. ¿Amamos la Biblia? Yo la amo, hermanos. No se imaginan cuánto. Bueno, perdón que me ven que me estoy quebrantando ahorita, pero es que no hay nada cambió mi vida como esto. Nada. Me ha dado una palabra el Señor que me levanta, me da una palabra que me sana. Hace unos días estaba yo que me veían renguear y todo eso. Dije, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi sanador. Y aquí está la rodilla. Acabo de ir a correr unos cuantos kilómetros y la rodilla está bien. Y le digo, gracias, Señor, tú envías tu palabra y nos sanas, tú no eres mentiroso. A Dios la gloria. Hermanos, Dios te da una palabra y te levanta. Dios me da una palabra y con eso echamos fuera demonios. Dios me da una palabra y la gente es sana. Dios me da una palabra y la gente le cambia su estado de ánimo y le saca de la depresión. Dios te da una palabra para que la apliques en tu forma de vivir y salgas de la miseria y salgas de esa forma de vida tan mediocre y tan corrompida y tan sucia y tan mala. Hipocresía, mentira, borrachera, cigarro, groserías. Ambiente propicio para que Satanás viva ahí. Lea la Biblia, oiga la Biblia, coma la Biblia, ame la Biblia. ¿Amamos la Biblia? ¿Cada cuándo la leemos? Gloria a Dios por los que dicen diario y los que no. ¿Cada cuándo la escuchamos? La tenemos en los lugares a la mano para cuando tengamos un tiempo libre y la leamos un poco. Si no, téngala a la mano. Nunca la he dejado. Alguna vez se me olvidó, ay, no puede ser, me siento mal, regreso y por mi Biblia. Y nada de que me regreso por el celular, no, regreso por la Biblia. Que hoy otros se acuerdan del celular, regresan por el celular. Ay, se me olvidó mi celular. Y aunque no lleve Biblia y aunque no traiga la Biblia en el celular. Amados, amamos la Biblia. Cierren sus ojos un momento y póngase de pie. Amamos la Biblia. Dios te ha hablado a través de la Biblia. ¿Ya te arrepentiste de algún pecado? ¿Ya te apartaste de él? ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Y si tiene algún pecadillo por ahí y Dios le ha estado hablando y no lo ha podido corregir, pídale perdón a Dios. Dios le ama. Dios es amor. Dios es amor. Dios te ama. Dios sabe que has estado luchando. Dios sabe que no has podido dejar de hacer algo que ya debiste de haber dejado de hacer. Dios sabe que quieres y no has podido. Pues hoy es el día en que vas a poder. Hoy es el día que vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es el día en que Dios quiere manifestarse a tu vida. Pídele perdón por ese pecado que no has podido dejar, o ese mal hábito que no has podido corregir o eliminar de tu vida. Pídele perdón. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Y oramos a ti por toda esta congregación de Chilpa, oramos a ti por todos los de Pachuca, de Chagüento, de Tula, por los hermanos del Rosario, de Chicocuac, y oramos a ti, Señor, para que todos y cada uno, desde los más pequeños hasta los más grandes, amen tu palabra. No te pedimos, Señor, que los saques de la colonia donde viven, no te pedimos que los saques de esa colonia donde hay tanto pecado.
Te pedimos, Señor, que los guardes del mal, que los libres del mal, que envíes tu palabra y hagas que cada uno de ellos se consagre cada día más a ti. Hagas que cada uno de ellos ame tu palabra y se consagre cada día más para ti, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Señor, envía tu poder, envía tu Espíritu Santo sobre cada uno y ayúdanos a cada quien a amar tu palabra y de esa manera ser librados del mal. Señor, manifiéstate, Dios, en aquellos que están en algún pecado que no han podido dejar. Manifiéstate a ellos, Señor, que ellos se sientan amados, que ellos se sientan que tu amor es tan grande que enviaste a Jesús a morir por ellos y pagar por su pecado. Lo único que tú estás esperando, que ellos se arrepientan para que tú los limpies con la sangre del Cordero y sean libres de ese pecado y sean libres de la maldición y sean libres del infierno y sean libres del mal, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, en cada corazón. Manifiéstate, Padre, para que esta iglesia amemos tu palabra. Manifiéstate para que mi familia ame tu palabra. Manifiéstate para que mis nietos amen tu palabra. Manifiéstate, Señor, para que los ancianos amen tu palabra. Manifiéstate, Señor, para que las esposas amen tu palabra, para que los esposos amen tu palabra. Manifiéstate, Señor, para que los niños amen tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya.